Ya, ahora sí, chiquillos. Lo bueno es que nos quedó grabada la primera parte, así que ya está guardado el video, para que no se nos vaya a perder como la otra vez. Ya, ahora sí. Ya, escúchenme, ahora vamos a ir a la segunda parte, que fue la clase del día, ya, porque ya revisamos la clase del 18 de mayo, y ahora vamos a la clase del lunes 25, que fue la página 34 y 35 del libro, ¿ya? Donde analizamos el narrador. ¿Sí? Iniciamos entonces. Comencemos a silenciar. A silenciar. Eso, bien. Comencemos a silenciar. ¿Ya? El ancho de su banda de red es muy bajo. ¿Qué es eso? Ya. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 29. Esperemos un poquito, chiquillos, y ahí comenzamos, ¿ya? Tengan por mientras la página del libro 34 y 35 lista para que comencemos a revisarlo de hoy día, ¿ya? Y vamos a tratar de participar todos, ¿ya? No esperen que yo a veces les diga quién participa, sino que ustedes me levantan o me dicen yo, tía, y no hay ningún problema, ¿ya? Y lo otro que vamos a hacer más a futuro, chiquillos, cuando coloquen ahí los nombrecitos de ustedes, que coloquen su nombrecito real y no me coloquen nombres distintos para yo aprendérmelos y asociarlos con su cara. Como no los conozco así en vivo y en directo dentro de la sala, entonces me cuesta un poquito aún, ¿ya? Por ejemplo, tengo Galaxy J8. ¿Quién está detrás del Galaxy J8? Entonces, para que pongan el nombre, ¿ya? Así no me los... El nombre. ¿Cómo se pone? El nombre, mi nombre. Pero eso después lo pueden ir configurando, chiquillos, ¿ya? ¿Quién es? Ya somos 33, los mismos de recién, o nos faltan algunos. ¿Los mismos? Faltan, creo. Ya, chiquillos, pónganme atención acá porque ya empezamos a grabar, ¿sí? Entonces, esta segunda parte vamos a trabajar lo que vieron el lunes 25, ¿sí? De la clase grabada. Vamos a recordar y analizar el narrador donde nos vamos a centrar en el género narrativo. ¿Por qué? Pónganme atención acá. Nosotros en la unidad número 1, que fue toda esta unidad en el mes de mayo y algo de abril, trabajamos con textos narrativos. Trabajamos con dos textos, que era El libro de la selva y Rikki Tikki Tavi, que fue el cuento más largo, ¿no es cierto? Trabajamos con dos textos que eran cuentos, pero pertenecen al texto narrativo, ¿ya? Y el texto narrativo, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que tenía ciertas características. ¿Alguien se puede acordar o me puede decir? Yo voy a empezar a compartir aquí una pantalla para recordar. ¿Qué es el género narrativo? ¿Se acuerdan de lo que es el género narrativo, chiquillos? ¿Qué me puede decir? A ver si se acuerdan de lo que vimos el lunes. ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué es el género narrativo? ¿No se acuerdan? ¿Qué es el género narrativo? ¿Qué tipo de texto nosotros encontramos en el género narrativo? ¿Qué tipo de texto vimos nosotros en la unidad 1? Un cuento. Un cuento, ya. Entonces, en el género narrativo encontramos el cuento. Vamos a recordar aquí qué es el género narrativo, ¿sí? ¿Qué es el género narrativo? ¿Quién lo puede leer, chiquillo? Para que se acuerden. ¿Qué? ¿Puede leer lo que está aquí? Yo, Ya, lea. ¿Quién dijo yo? Anita. Anita, ya Anita, lea. Yo. El género narrativo es aquel al que pertenece todas las obras ficticias contadas por una voz, que relatan en una serie de sucesos que le ocurren a uno o más personajes en un espacio y tiempo definido. Exacto, muy bien Anita, muchas gracias, ¿ya? Nosotros ya sabemos que efectivamente el género narrativo pertenece en todas estas obras ficticias como el cuento. ¿Qué otro tipo de texto pertenece al género narrativo? ¿Saben? ¿Qué otro más, chiquillo? ¿Sí? ¿Bastián? ¿Leyenda? Ya, la leyenda, muy bien, ¿quién fue? Yo, el Maxi. Ya, Maxi. Vivero. Muy bien, Maxi Vivero. Bastián, ¿qué otro texto pertenece al género narrativo? Nosotros ya sabemos el cuento, la leyenda. ¿Cuál más? Mito.
El mito, muy bien, Bastián. ¿Qué más? Yo, tía, yo, Martina Madrid. Martina, dime. Em, Tenemos las mitos, novelas. las novelas, exacto, muy bien. ¿Y qué otro más? Tenemos mitos, leyendas, cuentos, novelas. ¿Habrá otro más que pertenezca al género ¿Fábula? narrativo? ¿Cómo? ¿Fábula? Ya, excelente. Muy bien. Entonces, ya tenemos varios. Sabemos que el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, las novelas pertenecen al género narrativo. ¿Y por qué pertenecen al género narrativo? Porque son todas obras ficticias contadas por una voz. Y esa voz, chiquillos, ¿cómo se llama? ¿Quién nos cuenta la historia? Narrador. Narrador, excelente. Oye, pero aprendieron bastante, ¿eh? ¿Ya? Nosotros sabemos que efectivamente dentro del género narrativo encontramos 5 elementos que lo componen. Nosotros vimos narradores y personajes, y vimos algo de espacio, ¿ya? Estos son los 5 elementos que pertenecen al género narrativo, pero en la clase del lunes nosotros vimos narradores, y vimos 3 tipos de narradores. ¿Quién se acuerda de los 3 tipos de narradores que vimos? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Protagonista, omnisciente y... ¿Cuál? Falta uno. Bien, Bastián. ¿Y cuál? Testigo. Testigo, excelente, muy bien, Bastián. Vimos 3 tipos de narradores: omnisciente, protagonista y testigo. Tengo otra pregunta. ¿Cuál de esos 3 eran parte de la historia, que estaban insertos en la historia? Protagonista y testigo. El protagonista y testigo, muy bien. ¿Quién me respondió? Yo, Lucas. Muy bien, Lucas. ¿Y cuál de eso efectivamente no era parte de la historia, que estaba fuera, que no era un personaje dentro de la historia? Omnisciente. El omnisciente. Excelente, chiquillo. Y de los personajes, ¿qué tipo de personajes vimos? ¿Se acuerdan? Protagonista y secundario. Primarios, secundarios, protagonista y secundario. ¿Y cuál más? ¿Se acuerdan que vimos uno nuevo que ustedes no habían visto antes? ¿Cómo se llamaban esos? Excelente, muy bien. Entonces, nosotros tenemos personajes principales, secundarios y los incidentales. Y vamos a recordar quién eran los incidentales. Lucas, ¿puedes leer esa diapositiva que está ahí? Solo que no se relacionan directamente con los principales, pero son necesarios para que la acción y la historia transcurra. Excelente, muy bien, ¿no es cierto? Esos son los nuevos que conocieron ustedes, porque me imagino que antes los habían visto, ¿o no, chiquillos? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿No los habían visto? ¿O si los conocían ya los incidentales? No, ya, bien. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda, una consulta, alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, excelente. Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Quién tiene una pregunta? Martina Clarita. Madrid. Martina, dígame, Martina. ¿Los incidentales son como los extras? Más que los extras, porque acuérdense que los extras aparecen en cierta parte de la historia, yo le diría más que son los personajes como terciarios, porque los extras, ¿se acuerdan que los extras aparecen en alguna escena y los terciarios de por sí aparecen en un poquito más de escena, ¿ya? Pero son partes también de la historia y son necesarios para que la historia se pueda realizar, ¿ya? Pero nosotros sabemos que los más importantes siempre es el principal y los secundarios. Pero también podría ser extra, pero yo diría más que los terciarios que los extras, Martina. ¿Ya? ¿Sí? Súper. Ya, entonces, si ya nos quedó claro esto, yo voy a dejar de compartir porque era para recordar lo que vimos el lunes, ¿no es cierto? Vamos a dejar de compartir esa pantalla y nos vamos a centrar entonces ahora en la tarea que tenían que hacer. Yo estuve revisando sus tareas, chiquillos, y están bastante bien las respuestas. Hay algunos sí que se confundieron ahí en el reconocer el protagonista de cada texto. ¿Se acuerdan que teníamos 2 extractos? Uno era la tortuga gigante, y el otro era el papelucho perdido. Y tenían que identificar, ¿se acuerdan? El narrador, quién nos estaba contando la historia. Teníamos que identificar si era omnisciente, testigo o protagonista. Y ahí algunos, no todos, se confundieron, pero estaban bastante bien sus respuestas, ¿ya? Miren, voy a compartir aquí la página del libro
para recordar lo que vimos. ¿Ya? Esa es. Esa era la primera parte, que era la página número 34, ¿no es cierto? Aquí ustedes tenían que leer y tenían, para activar los conocimientos previos, ¿no es cierto? Teníamos que reconocer qué tipo de narrador tenía el Riki Tiki Tabi, o sea, más que tipo, quién era el que nos contaba la historia, y luego tenían que colocarlo aquí. Pero nosotros ya sabíamos, porque ustedes vieron el video y ya habíamos recordado antes que era el género narrativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era esa voz que nos contaba la historia en Riki Tiki Tabi? ¿Era el padre de Teddy, el autor, el protagonista o el narrador, chiquillo? ¿Cuál era la correcta ahí? El narrador. El narrador, exacto. Este era, ¿no es cierto? Ahí, ese. Ese efectivamente era el que nos contaba la historia del Riki, o sea, el cuento de Riki Tiki Tabi. Y aquí yo tengo otra pregunta. ¿El narrador y el autor es la misma persona? Sí, ¿Quién me puede responder? sí. No. ¿Quién me dijo que sí? ¿Que me va a dar un ataque aquí mismo? ¿Quién dijo que sí? No. No, es No, lo mismo. no Francisca, lo es. Francisca, respóndeme. No. El narrador y el autor, Francisca, ¿es lo mismo? No, No, ya, el autor, ¿quién es? el que escribe el cuento, el Ya, libro. el cuento, el libro, la novela, la fábula, leyenda, etc. ¿Y el narrador quién es entonces? El que narra el cuento, el que relata, el que narra. Exacto. ¿Y quién crea a ese narrador? ¿Quién lo crea? El autor. El autor. Excelente. Muy bien, chiquillo. Entonces, para que les quede claro y no le dé un ataque a la profesora, pues chiquillos, recuerden que el autor es uno y el narrador es otro, ¿ya? El autor y el narrador no son lo mismo. El autor es el que escribe el cuento y el narrador el que nos relata, nos narra. Por eso se dice género narrativo, porque nos están narrando historias ficticias con personajes creados, ¿ya? Por eso se llama género Es una, narrativo. ¿Martina? es una persona que está, es como una persona que está en el cuento, pero que no apoya nada en el cuento, solo la cuenta. Solo nos narra la historia, ¿no es cierto? Excelente, bien. Pero a veces puede ser parte de la historia y a veces no parte de la historia. Y ahí están los quintos distintivos, pero que les quede claro, ¿ya? Entonces, aquí efectivamente esa voz que nos narra o nos cuenta la historia se llama narrador. Y meternos bien aquí, el autor y el narrador son personas distintas, no son lo mismo, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene duda, chiquillos? ¿Están todos bien? ¿Sí, Bastián? ¿Vamos bien? ¿O no vamos bien, Bastián? ¿Sí? Ya, bien. ¿Alguien más? Agustina, ¿tienes alguna duda? ¿No? Bien. Agustín, Fernando, ¿no? Rodrigo, ¿tienes alguna duda? ¿No? Bien, excelente. Entonces, avancemos. Luego de eso, que ustedes ya sabían porque habían visto, ustedes tenían que responder ahí sus aprendizajes previos y ya sabían que efectivamente era la voz que nos contaba o nos narraba la historia, era el narrador. Luego, ¿qué teníamos acá? La información que ustedes aprendieron y luego de haber leído esta información de las diapositivas que estaban en el Power, nosotros teníamos que aplicar lo que aprendimos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que aprendieron? ¿Qué aprendieron, chiquillos? ¿Me pueden decir? ¿Alguien que me pueda decir qué aprendieron en la clase del lunes 25? Narradores. ¿Ya? ¿Qué más aprendieron? ¿Vimos solo los narradores? Los personajes. Exacto, los personajes. Muy bien. Ya, chiquillos, acá, ¿qué tenían que hacer? Y aquí quiero que pongamos harta atención porque en esta parte de acá abajito, donde tenían que reconocer los tipos de narradores, ahí algunos se equivocaron, ¿ya? Y recuerden que el texto a mí me da indicios de qué tipo de narrador es. Y siempre hay cositas, siglas o elementos que me indican qué tipo de narrador es, ¿ya? Tenían que leer, ¿no es cierto?, estos dos textos pequeñitos que eran extractos del texto en realidad, porque los otros son muy largos,
y tenían que reconocer el tipo de narrador. El primero era la tortuga gigante y luego venía Papelucho Perdido. El de Papelucho Perdido, ahí era súper fácil identificar qué tipo de narrador era, ¿no es cierto? Y aquí yo voy a pedir que alguien me responda, que quiero que alguien me responda que no he escuchado aún, ¿no es cierto? El Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿estás por ahí? Ya, bien. Juan Ignacio, ¿qué tipo de narrador tenía Papelucho Perdido? Piensa, piensa, piensa. ¿Ah? Y al leer ahí me voy a dar cuenta al tiro qué tipo de narrador tiene. Empezando, tío, estoy leyendo. Juan Ignacio, ¿qué tipo de narrador? Es súper fácil de... Si no sabéis, dime nomás. Omar, Eso. o sea, Santiago, ¿Testigo? ¿testigo? No ¿En sé. qué persona está escrita? ¿Está escrita en primera persona, segunda persona o tercera persona? Recuerda que la primera persona eres yo. ¿Tú? Primera persona. Está en primera persona, ¿no es cierto? Entonces, si está en primera persona, ¿cuál será? ¿Protagonista? Protagonista, exacto, porque él es parte de la historia. Mira, pon atención acá. Él es parte de la historia y además es el personaje secundario, accidental o principal. ¿Qué tipo de personaje es? Principal. ¿Ya? Entonces, cuando el narrador es el personaje principal y narra en primera persona, es un narrador. ¿Qué tipo de narrador es? Protagonista, ¿ya? Es protagonista porque él es parte de la historia, ¿ya? Entonces, chiquillos, acá, Papelucho Perdido, entonces, ¿qué es? Narrador, protagonista. ¿Está dentro de la historia o está fuera de la historia? Dentro. Dentro de la historia. Entonces, ustedes ahora van a agregar ahí que está dentro de la historia, porque pusieron protagonista, el que lo tiene malo lo arregla, chiquillos, ¿ya? Lo arreglamos y entonces colocamos que está dentro de la historia. ¿Ya, Santiago? Hay que escribir ahí abajito, que es dentro de la historia. Lo agregan ahí al ladito todos, ¿ya? Que está dentro de la historia. ¿Sí? Entonces, vamos al primero. ¿Y por qué dejé el primero al final? Porque en este de aquí, varios se equivocaron, y varias, ¿ya? Y este en el que se equivocaron, y aquí quiero que pongan atención, ¿sí? En este, algunos me pusieron que era omnisciente y que era testigo. Y aquí quiero hacer la salvedad, chiquillo. Cuando yo leo, me tengo que dar cuenta de por sí uno de los elementos principales en qué persona gramatical está escrito, si está en primera persona, en segunda persona o tercera persona. Recuerden que el protagonista siempre va a estar en primera persona, porque yo estoy hablando de mi vida, ¿no es cierto? Y estoy contando yo la historia de lo que me pasó. Pero cuando está en segunda persona, yo estoy contando lo que le está pasando a otros, ¿ya? El testigo y el omnisciente siempre está en tercera persona porque está contando lo que, o sea, en segunda porque le está contando lo que le pasa al resto, a los otros. Pero aquí hay otra diferencia, ¿ya? El omnisciente y el testigo es uno de ellos dos es parte de la historia y otro no es parte de la historia, es otro que está afuera y que ve todo, pero hay otro que sí es parte. ¿Cuál de eso es parte de la historia? ¿El testigo o el omnisciente? ¿Testigo? El testigo. Omnisciente. Bien, Anita, ¿no es cierto? El testigo, siempre el que está, es parte de la historia, ¿ya? Y el omnisciente, ¿está dentro de la historia o está afuera? Afuera. Afuera, excelente, muy bien, el que está afuera. Entonces, si yo leía detalladamente bien este texto, ¿ustedes saben cuál es el tipo de narrador tiene entonces la tortuga gigante, chiquillos? Yo ya les expliqué, y de ahí van a saber al tiro. ¿Cuál? Omnisciente, exactamente, no era testigo. El testigo es aquel que es parte de la historia, es algún personaje secundario, terciario del que conocimos. Pero aquí no era testigo, era omnisciente, porque no era parte de la historia.
Y nosotros sabemos que el omnisciente sabe hasta el más mínimo detalle de cada persona, cuándo respiró, cuándo no respiró, si tenía fiebre, no tenía fiebre, si se levantó, si se acostó. O sea, es casi un dios porque sabía todo, ¿ya? Entonces, van a arreglar aquí los que tenían manito y van a colocar narrador omnisciente. Entonces, ¿es parte de la historia o no es parte de la historia? ¿Qué es? Lucas, ¿qué me haces así? Está fuera de la historia. Está fuera de la historia, no es parte de la historia. Entonces colocan ahí, narrador omnisciente, fuera de la historia. Ya, para que lo agreguen ahí, que está fuera de la historia. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí, Santiago? ¿Sí? Sí. Bien, Quedó más que claro, tía. Más Ya. que claro. ya, bien. Ya. ¿Sí? ¿Quién me habla? Yo, la Fran. Francisca, dígame. Si no queda espacio en el en el cuadrado, Ajá. ¿podemos ponerlo afuera? Sí, no hay ningún problema. Lo pueden colocar ahí afuera, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, chiquillos, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Nos quedó claro el tema de los narradores. Recuerden que siempre el narrador testigo y el narrador protagonista son parte de la historia, están adentro de la historia. Y el omnisciente está afuera, no es ningún personaje de la historia. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Sí, ya. Ahora, ustedes tenían que marcar, decía, ¿qué marcas del texto te ayudaron a saber cuál era el tipo de narrador? Y efectivamente, yo podía haber marcado alguna frase o algo que me dijera qué tipo de narrador era. Y que más que nada los elementos que yo podría haber marcado eran las frases que salían, o en qué persona estaba escrito, ¿no es cierto? Podía estar en primera persona, o en segunda o tercera persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, y eso era, cada uno anotaba que, donde reconocía que le daba a entender qué tipo de narrador era, ¿ya? Entonces, ahora, 2. ¿Qué personajes intervienen en cada fragmento? ¿Sí? ¿Quién me puede responder? ¿Cuáles eran los personajes que salían en La Tortuga Gigante? ¿Martina? ¿Martina me puede responder esa pregunta? ¿En La Tortuga Gigante? ¿No? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Quién eran los personajes que salían en La Tortuga Gigante? ¿Ariel? ¿Quién respondió? Que respondieron dos al mismo tiempo. No entendí, chiquillo. La tortuga y el cazador. Ya, ¿quién fue? Yo, ¿Quién yo? el cazador y la tortuga. Ya, bien. Entonces, la tortuga gigante, nosotros tenemos el cazador que era este hombre y la tortuga gigante. Esos eran los dos personajes dije que eso, aparecían en el texto, ¿ya? Y en el segundo, en el papelucho perdido, ¿qué personajes intervienen en ese fragmento? Ahora sí, tía. Ya, Francisca, la otra Martina. Francisca, tú dime un personaje de papelucho y la Martina me dice el otro personaje, ¿ya? Jimena. Ya, Jimena, bien. Martina, tú ahora, ¿qué otro personaje aparecía en papelucho? Domi. La Domi, ya. Y el último personaje que era el principal, ¿quién me lo puede decir? Papelucho. 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 Excelente. Entonces, la tortuga gigante era el cazador, que era el hombre, y la tortuga. Y en Papelucho Perdido era la Domi, Papelucho, ¿y quién más? La Jimena, ¿no es cierto? 3 personajes ahí. En uno teníamos 2 y en otro 3. Y ahí yo tenía que identificar si eran personajes primarios o secundarios. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era personaje primario, principal o secundario? En Papelucho, ¿quién era? ¿El principal o secundario? Principal. Ya. ¿Y la Domi con Jimena, quién eran? Secundario. Secundario. Personajes secundarios. Muy bien, personaje secundario. ¿Y en la tortuga gigante, el cazador, quién era? Secundario. Personaje secundario. Ya. ¿Y la tortuga? Principal. Principal.
Excelente, chiquillos, muy bien hasta ahí, ¿ya? Luego salía que tenía que subrayar, la pregunta 3, en el fragmento las acciones más importantes. Y ustedes tenían que subrayar y escoger una acción importante en cada uno de los fragmentos. Ahí, ¿quién me puede decir de la tortuga gigante? ¿Qué parte o acción encuentran ustedes que fue la más importante? Y era fácil ahí. ¿Quién me la puede decir? ¿Cuál es una acción súper importante en la tortuga gigante, chiquillo? ¿Qué le pasa al hombre? ¿De qué se da cuenta? Que tiene mucha fiebre. Ya que tenía mucha fiebre. ¿Y qué se da cuenta él? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué cree él que le va a pasar? va a morir. Que se va a morir. Esa es una acción importante, ¿ya? ¿No siento? Nosotros podríamos haber destacado en la tortuga, en la tortuga gigante, que efectivamente el hombre se da cuenta que va a morir, ¿no es cierto? Es una acción importante. ¿Y qué decide hacer la tortuga? Ayudarlo. Ayudarlo. ¿Se dan cuenta que esa es una acción importante dentro de ese texto? Efectivamente, el hombre se da cuenta que se va a morir y la tortuga, en vez de dejarlo, ¿qué hace ella? Dice que lo va a ayudar. Excelente. ¿Y en Papelucho? ¿Quién me puede decir ahí? ¿Alguna acción importante? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué acción importante pasa en Papelucho, chiquillo? ¿Qué pasa con Papelucho? ¿A quién ayudó a subir Papelucho? ¿Al tren? Ya, ¿y qué pasó con él? ¿Iba a poder subir o se iba a quedar abajo? Se iba a poder subir. ¿Pero se podía subir o alguien lo ayudó a subir? Ya, ¿quién lo ayudó a subir? La gente que había en la estación en ese momento, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una acción importante, que la gente en el tropel, que así se llama, sube a Papelucho al tren. Lo ayuda a subir o si no él se iba a quedar abajo y se iba a ir Jimena en el tren, ¿sí o no? Sí. Iba a quedar sola. Esa es una acción importante, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que eso es una acción importante? De las más importantes del texto. Porque lo ayudan, exactamente. Porque ayuda a otra persona. Exacto. Él ayuda a su hermana y a él lo ayudó las personas que estaban ahí en la estación a que se pudiera subir al tren. ¿No es cierto? ¿Sí? Clarito. Sí. Luego de eso, menciona las acciones que realiza cada persona. Bastián, de la tortuga gigante, ¿qué acción hace el hombre? ¿Qué hace el hombre, Bastián? O la tortuga, la que tú quieras. ¿El hombre o la tortuga? Porque nosotros sabemos que los personajes de la tortuga es el hombre y la tortuga, o el cazador. Bastián. La tortuga. Ya, dime. Que la tortuga ayuda al cazador. Ya, bien. Maximiliano Vivero, ¿tú qué hace el hombre? Las acciones que realiza cada personaje. ¿Qué acciones hace el hombre? Enfermo. No me conviene. ¿Qué acciones hace el hombre? Porque nosotros sabemos las acciones que hace la tortuga, que va a ayudar al hombre. ¿No es cierto? ¿Y el hombre qué acción hace? El hombre dijo que se va a morir. Ya, pero ¿esa es una acción o eso es decir algo? ¿Alguien que me... Se queja, tía. Ya, también puede ser. Ya, avancemos antes que se nos apague. ¿Sí? Bien, entonces, en Papelucho, menciona las acciones que realizan los personajes. Papelucho, ¿qué hace, chiquillo? Se sienta con violencia. Ya. Jimena, ¿qué hace Jimena? Jimena, ¿qué hace, chiquillo? Entra con Papelucho. Ya, ¿y la Domi? Está pescando paquetes y canastos. Ya, ¿qué está pescando la Domi? Los paquetes. Los paquetes.
Ya, bien. Entonces, cada uno realiza una acción en general, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta acá. Y por último, tenían que marcar, ¿no es cierto?, cómo respondiste la pregunta 1. ¿Cómo la contestarías ahora? Marca la estrategia que usaste para descubrir el tipo de narrador. Podía yo haber puesto, busqué el nombre del autor, leí los textos nuevamente, o subrayé en el texto las marcas textuales. La mayoría me puso, leyeron los textos nuevamente y subrayé en el texto las marcas textuales. ¿No es cierto, chiquillos? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Fueron efectivamente revisando su tarea, arreglando y ordenando. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quién? No. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Estamos entonces? ¿Sí? Sí. Ya pues. ¿No hay ninguna duda, ninguna? ¿No? No. Chiquillos, el día lunes, quiero que me escuchen acá, el día lunes nosotros vamos a comenzar con la unidad número 2, ¿ya? Y se va a comenzar por esta nueva plataforma que se llama Learme, donde yo ya no les voy a mandar las tareas a los correos de las mamás, sino que van a estar en Learme. Me imagino que todos ya ingresaron y cambiaron sus contraseñas, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Porque el domingo o el sábado en la tarde se suben las tareas para que revisen del día lunes, ¿ya? La tarea de lenguaje, porque vamos a continuar con el mismo horario. Lunes lenguaje, martes ciencia, miércoles matemáticas, jueves historia y viernes vamos a ir alternando arte, música, tecnología, ¿ya? Recuerden que algunos tienen que mandar sus trabajos de música porque había plazo, parece hasta hoy día, que tenía el profesor música, para que vayan enviando sus trabajos de música, ¿ya? ¿Sí? Tía, pero las tareas que nos van a mandar van a ser en vivo o ya están grabadas. Vamos a tener clases Grabadas. online, van a haber clases grabadas, etcétera, porque ahora van a incluir matemática, naturaleza, historia también, clases online, ¿sí? Así que matemática la profesora le va a avisar cuándo, naturaleza también, y vamos a tener que acomodar los tiempos porque ellas pueden en otros horarios distintos a los que yo hago, ¿sí? Yo les hago en la tarde, porque además como soy la profesora jefa, yo también sé los tiempos, pero vamos a tener que ir acomodando porque hay profesoras que van a hacer clases en la mañana y otras más temprano, y que son clases online, que también les van a llegar cuando son, la invitación y todo. ¿Ya? Ya, chicos. Besitos, cuídense mucho. Chao. Me dejan un ratito con sus mamás, porfi. Chao. Eso, cuídense mucho, que estén bien. Y hasta la próxima. Adiós. Estamos ready. ¿Ya? Así que se nos acabe el tiempo. No te veis ¿Cómo nada. están? ¿Cómo están? Qué bueno. Estamos. Sí. Quería explicarles un poquito el tema de la plataforma nuevo, aunque ustedes leyeron el comunicado, me imagino, y vamos a tener reunión de apoderados, ¿ya? Vamos a tener una reunión de apoderados, así que ahí yo voy a poder explicarles más, pero quiero saber si ya pudieron ingresar a la plataforma y cambiar la contraseña. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. Porque ahora todas las tareas van a ser enviadas por Learme, ¿ya? Todas las tareas van a ser enviadas por Learme. Yo ya no les voy a mandar un correo el día anterior, sino que va a ser a través de Learme. Los chiquillos ingresan, bueno, ahí les sale la asignatura y les va a salir cuando tengan una tarea. Por ejemplo, en lenguaje, en historia, en naturaleza, en matemáticas, ¿ya? Y las otras asignaturas, matemáticas y ciencias, también van a integrar clases online, ¿ya? Pero sí van a tener que acomodar los tiempos porque yo solamente soy la que le hace las clases tarde porque me imagino todo lo que hacen ustedes, pero los otros profesores también tienen clases en otros cursos, ¿ya? Entonces tuvieron que acomodar los tiempos, y hay algunos que van a tener clases en la mañana y otros más tardecitos, ¿ya? Por ejemplo, matemática va a tener clases en la mañana, como de 11 a 2, ¿ya? Y naturaleza va a tener en la tardecita, como de las 2:30, 3:30, por ahí, ¿ya? Todo eso va a ser enviado por Learme, ¿ya? Para que recuerden, el día domingo, el día lunes, ustedes temprano
ingresan al IRMI y les va a salir inmediatamente el lenguaje que va a haber tarea. Va a estar la clase grabada, tal cual como yo lo he dicho hasta ahora. Y cuando sea clase online, también les va a avisar y les va a mandar el link. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y que tenga alguna duda, consulta, me pregunta personalmente a mí a través del WhatsApp o me manda algún correo. ¿Ya? ¿Sí? Ya pues. ¿Tienen alguna Una consulta Mamá Sí. de Santiago, diga. de Santiago. Sí. El IRMI es para el niño y también para el apoderado. No, ustedes entran solo por la parte del alumno, no tienen perfil como en WebClass, que en WebClass tienen Ya. el perfil del apoderado del alumno. Exacto. Acá el IRMI solo es el perfil del alumno. Ya, listo. ¿Sí? Y para la reunión va a ser igual en este formato. Yo creo que la voy a hacer en Meet, pero es que a mí no me gusta mucho Meet porque Zoom se corta cada a 40 minutos. Nos corta. Entonces lo voy a hacer por Meet, que es más largo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguien alguna duda? ¿No? ¿Tienen todo claro? Sí. Ya, súper. Que estén bien entonces. Un beso, cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. Adiós. Adiós, el hermano Nicolás. Sí, hermosa. Chao. Bye. Ya que estén bien, cuídense mucho. Chao. Chao. Qué rico.